con todos. Les damos la bienvenida aquí en nuestro espacio en Datu Delhi. Les agradecemos mucho por venir acá. Y bueno, seguramente se están preguntando qué es esto, pues Pedrito. ¿Quién está aquí a nuestra izquierda? Estamos con un jugador haciendo un episodio más de nuestro podcast. Para los que no conocen, seguramente todos los conocen. Esto es Va a pasarla bien. Nuestro primer evento aquí en nuestro venue. Les agradecemos a Datu Delhi y a toda la gente que nos acompaña. Pero hoy vamos a charlar de fútbol y a comer rico. ¿Sí o qué, Pedrito? Porque tenemos un invitado de lujo, pero lo mejor va para el final. Pedrito, bienvenido a tu espacio. Realmente tan agradecido de estar aquí. Sé que tenemos aquí unos eh, ex podcasteros por acá, así que hoy día vamos a pasarla bien y realmente tan agradecido. Realmente, como siempre digo en el podcast, el asado y el fútbol son de las dos mejores cosas de este mundo. Y tan agradecido de poder compartir parrilla, compartir este momento con ustedes, así que espero que disfruten y vamos a degustar algunos cortes con un gran invitado, así que gracias, Nico. Ale, hermano, bienvenido. Este es tu espacio por donde ya han pasado puro jugador internacional, como unos que tenemos por ahí. Pero un chileno tomando mate, un boliviano tomando mate también. Pero así son las tradiciones. Y un ecuatoriano también, como nosotros. Ale, bienvenido a tu espacio. Vamos a pasarla bien. ¿Cómo andamos? ¿Todo relajado? ¿Nervioso con este público más que en el Rodrigo Paz Delgado o no tanto? Bueno, buenas noches. La verdad sí, feliz de estar aquí. Nervioso igual, como te decía hace un rato. Estoy más nervioso que cuando me tocó caminar en la final de la mitad de la cancha hasta el punto penal. Cuando me comí el penal. Cuando todos los que están aquí me puteaban, amigo. Pero bien, estoy feliz. Así que bueno, ojalá que podamos tener una noche increíble. Gracias, Ale. Bueno, agradecidos con toda la gente que está acá. Vamos a conversar un poquito de fútbol. Les explicamos la dinámica, Pedrito. Hay que explicarles la dinámica porque estos eventos los vamos a tener recurrentemente acá en Datu Delhi. Y quiero, Pedrito, por favor, que les cuentes, pues, qué vamos a tener esta noche porque la gente aquí viene a pegarse un buen asado. Así es, así es. Aquí siempre, como decimos, comenzamos con una buena materia prima. Aquí en Datu Delhi van a poder conseguir todos estos cortes. Hoy día vamos a tener dos. Vamos a tener un matambrito de cerdo que en nuestra opinión es el rey de los cortes. Realmente es el rey de los cortes. Vamos a comenzar con un matambrito a limón. El matambre básicamente sal y pimienta. Eh, y vamos a servirlo con una piña asada, que es así no hicimos antes. Eh, la piña nos ayuda a digerir la proteína que vamos a consumir. Tiene enzimas que nos ayuda también a un poco cambiar un poco el sabor de boca, digerir la proteína y resetear nuestro paladar para después probar la picaña de res Certified Angus Beef, que es un corte que es magro en la parte de la carne, pero tiene bastante grasa en la parte de afuera, lo que le da todo ese sabor. Y la grasa siempre va a ser sabor y protección. Normalmente aquí tendríamos la parrilla, pero se nos va a incendiar el venue, entonces no podemos hacerlo, pero esperamos la próxima que lo podamos hacer. Pero vamos a primero comenzar con el matambrito, la piña, y después vamos a pasar con la picaña, el corte principal, con unos tomates de igual manera a la parrilla. Vamos a servir. ¿Qué le vamos a servir al público ahorita? O sea, ¿qué se van a pegar? Ahorita vamos a pasar a cada una de las mesas el matambrito de cerdo a limón. Y les voy a pedir que por favor, antes de degustar el matambrito, prueben la piña. Como les decía, la piña nos va a ayudar a digerir. Realmente es el rey de los cortes, ya les van a ir pasando poco a poco las tablas. Así que por favor lleguen al final de la experiencia con hambre, que todavía nos falta una experiencia omakase que más adelante vamos a topar un poquito más de eso. Y bueno, conversemos, ¿les parece a toda la gente aquí si empezamos a conversar un poquito de fútbol, de lo que nos gusta todo aquí, a lo que nos une? Porque tenemos un invitado espectacular, tenemos al 10 de Liga Deportiva Universitaria, nada más y nada menos, pero ¿qué eso conversábamos, no, Pedrito? Un número pesado que, hay que decir la verdad, tal vez no le cayó bien a muchos jugadores. Desde la época, podemos decir, de Alex Escobar. Y yo quiero empezar preguntándote eso, Alex. Tú llegaste con la 8, que tampoco es un número sencillo en liga. Era el número del capitán, de Patricio Urrutia, creo, sobre todo, se lo relaciona mucho. Y luego te dieron la 10. ¿Te dieron la 10 o tú dijiste ya, pues a ver, pase?
Bueno, cuando yo llegué, el primer día me presentaron con la 8, que ese rato le había dejado Jordi Alcibar. Entonces, creo que era el número que estaba libre y como jugaba en esa posición más o menos, me dieron ese. Después cuando pasó lo de Johan que se fue, ahí, bueno, Guachito Boada, que es el jefe de todos ahí, es el dueño de liga, entonces él, de un día a otro, me acuerdo que justo esa semana jugábamos con Barcelona, me dice, como él bromea y todo, me dice, yo creo que usted se merece la 10, me dice. Y claro, yo me quedé un poco sorprendido porque nunca fue mi intención pedir la 10. Si bien se hablaba de que cuando se fue Johan, yo estaba pasando un buen momento, la podía usar yo, la podía agarrar yo, pero justo el día que juego con la 10, hago el gol a Barcelona. Ese es mi fuerte igual. Ese- ¿Por qué te ríes? Y de ahí, la verdad, bien, me sentí bien, obviamente. Creo que el tema del número, si bien si te pones a analizar, obviamente sabes que lo han usado jugadores de mucha jerarquía, pero la verdad cuando estás jugando no creo que te pones a pensar, "Ah, tengo la camiseta número 15, la camiseta número 20, la camiseta número 10". Creo que pasa desapercibido, pero sí que cuando la gente te habla de eso y te reconoce, sí te da un poquito o sea, sí te genera mucho cariño tener ese número. Pedrito, ¿cuál es tu número favorito? Personalmente, el- yo jugaba con el 14 inicialmente y después el 7, pero realmente yo opino igual. O sea, yo creo que el número es básicamente, es una representación, sí, de la posición en la que juegas, pero más allá es de lo que tú eres. Es más allá de lo que tú quieres implementar y la identidad que tú tienes a la final en la cancha. Cada jugador creo que debe tener una identidad. Y el 10 siempre va a ser ese jugador mágico, ese jugador diferente. Yo me acuerdo, el distinto, exacto. Yo uno de los jugadores que creo que cambió el fútbol es Ronaldinho, por ejemplo. Le dio vida al fútbol y creo que es el 10. El 10 es ese jugador que le da vida a un equipo, y creo que es muy importante dentro de cómo se complementa todos los otros jugadores dentro del plantel. Ali, antes de seguir hablando el día, yo quería recordar algunas cosas, porque antes de que llegues estabas en Orlando City. Si no estoy mal, coincidiste con Nani, ¿o no? Sí, ¿no? Con un jugador portugués que jugaba más o menos nomás. Pero además, yo quería preguntarte, venías de un gran mundial, de ese mundial que nos hizo soñar, creo, a cada uno de los ecuatorianos que estábamos acá apoyando a la sub-20. Quería saber por qué tomaste esa decisión de volver al país. Y ahí también te tiro la pelotita. Sabíamos que te buscaba Barcelona también. ¿Por qué te inclinaste por Liga? Buena pregunta. Bueno, sí, sabes que tuve la oportunidad de jugar con Nani, con Pato también, jugué, ajá, Alexandre Pato, jugué con Gallese, el arquero de Perú. Tuve la suerte de jugar con jugadores de renombre en Orlando y la verdad me llevaba súper bien, porque era aparte, éramos extranjeros, casi siempre pasábamos juntos, así como estos dos que están acá. Y a ver, cuando yo decidí venir a Liga fue porque yo había hablado con el entrenador de Orlando y nosotros habíamos estado de vacaciones. Y le había dicho, si no me vas a tomar en cuenta, dime, porque yo necesito jugar. Yo sentía que podía jugar en Orlando y no jugaba, no me daban la chance. Y de un rato a otro él me dice, no, ¿sabes qué? Busca equipo. No, no, para que te vayas a préstamo. Y ahí apareció lo de Barcelona. Apareció lo de Barcelona y antes de irme también tenía yo por ir a Barcelona. Es más, tenía casi arreglado con mi anterior representante de ir a Barcelona. Y ahí justo salió lo de Orlando y dije, no, me voy porque, como tú decías, la camada del sub-20, todo el mundo estaba saliendo y yo no me quería quedar. Entonces decidí irme, si bien no jugué mucho, pero creo que fue una de las mejores decisiones que pude tomar para después pasar por todo lo que me tocó pasar en Liga. Y después decidí venir a Liga porque siempre que yo estuve acá, yo decía, me gusta el tema del estadio. Bueno, ahora al revés. Pero sí, siempre me gustó el tema de la cancha, así que siempre había gente, la cancha hermosa, el complejo, porque a mí me tocó jugar muchas veces en el complejo en las inferiores.
Entonces siempre iba y veía el tema de cómo era, el tipo de cancha. Y claro, sin menospreciar a nadie, comparado a los otros complejos de los entrenamientos, el de liga era muchísimo mejor. Entonces me decidí ir a liga y también porque obviamente Esteban Paz en su momento hizo todo lo posible porque mi contrato se arregló en un día. A mí en Orlando me dijeron que no podía, que no iba a seguir en la tarde y en la noche ya tenía el contrato con liga. Entonces creo que fue también una de las mejores decisiones porque a partir de eso creo que mi nivel pasé todas las etapas del nivel futbolístico en liga y eso a mí me hizo aprender muchísimo. Así que la verdad me siento contento y como le dije recién al Doc que me renuevo unos 3 años más para quedarme en liga. Sí, y sobre todo yo te hago esta pregunta porque, a ver, creo que es muy fácil hablar con el periódico de hoy y hoy Liga vive un gran momento. Es un equipo que es bicampeón, es un equipo que está en los octavos de final de Copa Libertadores, pero en el 2022 no era ese equipo. En 2022 era una liga que llegó a Sudamericana, tenía un equipo mucho menor, una plantilla mucho menor a la que tiene ahorita. Y por eso también te quiero preguntar, ¿cómo te presentaron a ti el proyecto? Porque eso también es muy importante. Además de las facilidades, de todo lo que tenga el club, historia, grandeza, ¿qué te contaron un poquito del proyecto que se tenía? Porque algún proyecto debe haber habido si fueron bicampeones. Sí, bueno, cuando, ya te digo, mi contrato se arregló súper rápido, que no me dio tiempo de preguntar qué proyecto había. Sí, yo solo quería jugar. No te voy a decir que me prometieron que iba a jugar, pero a mí me llamó el entrenador, me dijo que le gustaba mucho mi perfil, que Marini, sí, que me había seguido ya en algún tiempo, que algunas veces él me quería dirigir. Bueno, esas mentiras que te meten los entrenadores. Y la verdad, obviamente cuando te llama el técnico te das cuenta de que la cosa va seria. Entonces, cuando yo vine, no sé si te acuerdas que no jugaba. Entraba 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, hasta que, hasta que le hago. No, primero le hago a Católica. Juego 5 minutos, le hago a Católica, y de ahí empiezo a jugar ya titular, y de ahí ya me he sentido más de titular que suplente. Pero no, nunca pregunté ningún proyecto, si bien las cosas después se fueron dando en el 2023, 2024 igual. Creo que eso es a base del esfuerzo que fue haciendo la dirigencia también de ir manteniendo un poco la base. Y Ale, un poco hablando acerca de tu adaptación allá en Estados Unidos, ¿cómo fue esa adaptación? Hay este estigma o esta percepción de que la liga en Estados Unidos no es la más competitiva o que realmente no es igual que jugar en México, aquí en Sudamérica. ¿Tú cómo viste esa adaptación? ¿Cómo viste esa transición de jugar del fútbol nacional, del mundial a Estados Unidos y después la adaptación de regreso acá al país? Sabes que yo pensaba igual que tú. Yo también pensaba que era más fácil, de que no me iba a costar muchísimo. Y la verdad me costó un montón. Me costó muchísimo adaptarme a la ciudad, al clima, a estar solo. A mí me costó, porque yo fui en octubre, a mí hasta diciembre, que fue en las vacaciones, lloraba todos los días, que me quería venir, me quería venir, me quería venir, porque literal no me acostumbraba. Iba a entrenar, me regresaba a casa y no hacía nada, porque primero no sabía el idioma, no conocía a nadie, eh, no, la ciudad se me hacía muy difícil. Entonces, ya después al siguiente año, que ya yo vengo de vacaciones, hablo con mi familia y todo, ahí recién me adapté bien. Pero yo siento que fue muy tarde para el cuerpo técnico. El cuerpo técnico, cuando yo me sentía que estaba bien, ya ellos capaz no confiaban en mí por lo que había pasado el año anterior. Entonces, a mí me costó muchísimo. Sí, Ale, un poco, yo también contando lo que yo viví allá en Estados Unidos, yo también fui a estudiar allá y me fui a jugar fútbol, pero a la universidad, o sea, yo básicamente pensaba, tenía esta percepción de que realmente, em, de que el nivel no era igual que acá, o sea, aquí muchas veces estamos nosotros acostumbrados a jugar, vas allá y eres uno más del montón, y es como yo me sentí dentro de la cancha, y no me logré adaptar, o sea, no me logré adaptar en ninguna posición realmente. Y esas adaptaciones siempre van a ser duras, siempre van a ser duras, pero como tú decías, a veces uno en ese momento no se da cuenta de cuánto impacto va a tener eso en tu futuro. Y al final eso te preparó para el momento que estás ahorita viviendo. Así es, Pedrini. Y también, bueno, queremos
creo que es hora de que vayamos degustando un poquito, Pedrini, para que les cuenten. Están esperando ahí con hambre. Nuestro público querido. Entonces, Pedrini, Sí, en este momento creo que vamos a comenzar con el matambrito de cerdo. Como les decía, que por favor prueben la piña antes de probar el matambrito. Nos ayuda a limpiar el paladar. Y después de eso ya pasamos a los cortes principales. Normalmente aquí al invitado le haríamos poner la sal, un poquito de sal. Ya traemos la tablita aquí. Y después se viene el segmento Macase al final, que es sorpresita, sorpresa. sí, vamos a ir sirviendo un poquito los cortes. Pedrini también nos va a ir asesorando un poco, pero la charla acá no para. La charla acá no para y ahora también queremos conversar un poquito de ese Mundial Sub-20 que estuvimos tan cerca, ¿no? Yo quiero iniciar este segmentito de la selección Sub-20 preguntándote para ti, ¿qué es Jorge Célico? ¿Qué es Jorge Célico para ti? Porque recién también te llevó a Universidad Católica. Bueno, ese mundial creo que nos cambió la vida muchísimo de los que fuimos parte de ese primero sudamericano, porque a ver, nosotros quedamos campeones sudamericanos y con la misma base, y cambiaron dos, tres jugadores creo, y fuimos al mundial. Para mí fue mi convocatoria un poco rara porque yo jugaba en Gualaceo. Difícil que vaya un jugador de Gualaceo a la selección. Pero Célico trabajó muchísimo con su cuerpo técnico, viajaba muchas veces a ver partidos y él no, sus ayudantes me fueron a ver y para mí fue impactante porque antes, claro, tú sabías, había microciclo y tú el domingo estabas esperando la lista. Me acuerdo que salió la lista, le llamaba a mi papá llorando y mi papá igual, porque a ver, nosotros de Quevedo somos del campo y creo que si te pones a pensar, un poco imposible que pase eso. Y a mí me pasó, entonces creo que fue algo maravilloso. Después, vivir toda esa etapa del sudamericano, ser campeón, ir al mundial con todas las expectativas claro, éramos todos jovencitos y obviamente y cuando fuimos al mundial estábamos por quedarnos fuera en la primera fase y todo el mundo, bueno, nosotros sentíamos que estábamos decepcionando literal a un país. Y ahí fue cuando esperamos resultados de otro equipo, que si este ganaba nosotros pasábamos, que si el otro tenía que ganar con 7 goles. O sea, fue todo raro. Y después nosotros nos reunimos y nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, cómo habíamos clasificado siendo campeones y después nos estábamos quedando afuera haciendo creo que 3 puntos. Era un poco complicado. Pero ahí se manejó todo muy bien, la federación manejó ese grupo muy bien también. Y después, ¿qué te puedo decir de Célico? Sí, Célico es una persona para mí muy importante por lo que te decía, me llevó estando en Gualaceo, eh, me llevó estando en la selección mayor también, me convocó unas 3, 4 veces y después cuando yo necesitaba tener minutos, él me volvió a dar la confianza y llevarme a Católica. Entonces, para mí es una persona increíble, una persona que se lo he dicho muchas veces, lo aprecio muchísimo, que algún rato va a ver esta entrevista, le mando un saludo, que él sabe que lo quiero mucho y que siempre le deseo lo mejor. Entonces, creo que para mí, si hablamos de fútbol, es una de las personas fundamentales de que yo esté pasando lo que ha pasado. Y en esa selección, por ejemplo, compartiste igual con un zaguero que actualmente está en liga con Richard Mina, que si no estoy mal era el capitán de esa selección. Sí, 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 jugué con Richard, pero no era capitán. El capitán era John Jairo Espinosa. Él era el capitán. Pero Richard hizo el gol, creo que el gol más importante del Mundial. Hizo el de que quedamos tercero. Entonces, en ese tiempo teníamos una muy buena base. Estaba Gonzalo Plata, estaba Rezabala, Poroso, Cifuente, La Máquina, tapaba Araña Ramírez. Teníamos un equipazo. Teníamos Jordi, teníamos un equipazo. Y bueno, Campana que jugó con Messi. Entonces teníamos un equipazo, la verdad. Pedrito, a ver, entonces primero se prueba el matambre y luego la piña. A ver. Si ahorita nos pasan los palillos. em, lo que yo siempre tenemos aquí el matambrito. El matambrito básicamente es sal y pimienta. Lo que nosotros utilizamos es un poquito de paprika ahumada. Siempre es bueno darle ese toque, ese aroma de la leña. La leña es otro ingrediente más.
Y esa es la diferencia entre la parrilla y cualquier otro tipo de gastronomía. Yo siempre digo, la parrilla, además de tener ese sabor tan diferente que hacerlo cortes a la plancha, lo que tú también tienes es esa habilidad de poder tener esta interacción con el invitado, con el cliente, que no puedes tener en otro tipo de gastronomía. Y yo siempre en el podcast digo, el fútbol y el asado se parecen mucho. Se parecen mucho en el sentido de que unen, de que son conectores. En el fútbol y en la parrilla pasan cosas que posiblemente nosotros no podíamos imaginarnos que iban a pasar. Que jugadores de un... em, exacto, estar aquí y yo que me hubiera imaginado estar aquí en este momento con ustedes. Así que realmente esto es, así es la vida. La vida a veces tiene diferentes giros, pero al final nos llevan a donde tenemos que estar y debemos estar agradecidos. Así que feliz de poder compartir estos cortes con ustedes. El matambrito realmente, si quieren lucirse en la parrilla, es de ese porque no se seca, tiene la... Es sencillo, es vuelta y vuelta a fuego fuerte. Y la piña, si quieres lucirte, también es súper fácil. Es la piña cortada, le pones un poquito de azúcar a la parrilla a fuego fuerte, caramelizada y listo. Entonces, por favor, comencemos. Así es. Porque la piña te limpia el paladar. O sea, ayuda a que te limpie el paladar y después de eso, ahí sí tienes ya, digamos, estás listo para poder degustar los cortes. Normalmente la piña, por ejemplo, en el churrasco estilo brasilero, que es como, digamos, la parrilla brasilera, te sirven igual la piña entre corte de carne blanca y carne roja para que sí puedas cambiar un poco el sabor de boca y limpiar tu paladar. Y un poco hablando acerca de tu transición también a Estados Unidos, ¿cómo viviste esa transición de la gastronomía de acá, de la sazón, de realmente tener ese, exacto, sin encebollado? ¿Cómo viviste? ¿Te pareció? Hay personas que ven la gastronomía de Estados Unidos, americana, como mucha sal, pero poca sazón, o sea, sin mucho sabor. Aquí nosotros estamos acostumbrados a realmente sazonar las cosas. ¿Cómo viste esa transición? La verdad, muy complicado. Como te decía recién, yo lo que más comía era chipotle, comía McDonald's, y de ahí había restaurantes restaurantes mexicanos hay un montón, a esos iba muchísimo también, pero sí me costó un montón el cebollado, los patacones, ese tipo de cosas era muy difícil encontrar, muy caro, sí. Entonces, yo si quería comer algo similar a lo nuestro era chipotle. En el chipotle del mediodía y si tenía ganas en la noche igual. Pero creo que por eso vine un poco pasadito de grasa. Pero la verdad me costó muchísimo, muchísimo, porque la comida típica de acá, arroz con menestra y carne, no encuentras, encebollado no encuentras, ceviche peor. Entonces sí, sí me costó. Pero después ya me fui adaptando y ya me acostumbré a comer chipotle. Y cuando regresas, después de estar fuera de tu casa durante varios tiempo, ¿qué es lo que primero le pides a tu familia que te haga? O sea, así como que lo primero que pides a tu familia, ¿cuál es el plato insignia de tu casa? O sea, ¿qué es lo que tú más extrañabas allá? ¿Y qué es lo cuando regresaste, qué es lo que primero pediste a tu familia para comer? Cuando regresé, bueno, mi mamá sabe que siempre que voy a Quevedo tiene que hacer arroz con menestra y carne, siempre, siempre, siempre. En mi cumpleaños, arroz con menestra y carne, en los cumpleaños de mis papás, igual, arroz con menestra y carne. Entonces, ya yo no le tengo que decir a mi mamá. Igual es como ahora que, digamos, yo vivo acá y voy a Quevedo, siempre arroz con menestra y carne, o si no, guatita. Esas dos, en los días que yo vaya, nunca, nunca faltan. Entonces, no le digo, mami, quiero esto, simplemente sabe ajá, y peor el día que ya me regreso, ese día de todo. Da igual, o si no asado, o si no de desayuno patacones con huevo frito o queso. O sea, mi mamá sabe. La verdad, cada que puedo, porque bueno, mi hijo vive allá, entonces cada que puedo voy, o si no voy y lo traigo. Y igual los veo a mis padres en el encuentro porque ellos me lo traen a Tiaguito. Entonces voy cada que puedo, no tengo fechas exactas para ir. Porque igual nuestro horario es súper complicado. Súper complicado, no, a veces jugamos domingo y de ahí ya no te da chance porque Tiago estudia y así. Entonces, ahora que tuvimos estos días libres, ahí fui. De aquí de ir en diciembre seguramente.
Y de eso también quería conversar porque a veces en el podcast también hablamos de temas personales, de adaptaciones. Y la verdad que cuando uno sale de su zona de confort, que hemos hablado de esto varias veces, Pedrito, porque hemos tenido algunos futbolistas, cuesta la adaptación, porque al final del día, como hemos dicho muchas veces, aquí los tenemos, algunos futbolistas son humanos como todos nosotros, a pesar de que están siempre bajo las cámaras, bajo la lupa, y a veces es muy difícil adaptarse, ¿no? Creo que yo no he vivido afuera, yo admiro mucho a la gente que se va sola, que tiene que adaptarse, porque estar lejos de la familia pega. Y eso también quería preguntarte, Ale, o sea, hace un ratito nos decías, me pegaba los lloros todos los días, pero, o sea, ¿cómo se supera eso? Yo te digo, una persona es de la ignorancia que no ha vivido eso, pero ¿cómo sobrepasas? Y también, ¿cómo pasas la página? Porque una cosa es uno, no sé, te digo, estar afuera haciendo cualquier cosa y otra cosa es que alguien haya pagado 1 millón, 2 millones por ti y tienes el peso de esa exigencia. Sí, bueno, a mí me costó mucho por el tema de mi hijo, porque bueno, yo siempre he sido muy apegado a él, muy, muy apegado a él, y él igual, entonces cuando yo me fui, él no fue, y a mí se me hacía muy difícil porque me llamaba todos los días, o yo lo llamaba todos los días, igual él habla en ese tiempo, trataba de hablar, no hablaba mucho, y ya entendía lo que era no estar con el papá y papá te extraño, o cuando vienes. Y claro, lo que tú decías, y manejar todo eso y saber que un equipo pagó tanto dinero por ti y que, o sea, te soy sincero, yo siento que no pude desarrollar lo que yo soy o pagar con fútbol lo que ellos pagaron por mí en dinero, digamos. Entonces, sí era bastante complicado. Psicológicamente eso te mata, no tener a tus papás, a tu hijo, o como te decía hace un rato, salir a entrenar, llegar a casa y literal estar solo. Solo y no salía porque no tenía amigos, no conocía la ciudad, no, era muy difícil yo irme a caminar y después y si me perdía, no. O sea, era, claro, y aparte tenía 21 años, entonces, por más que ya era padre de familia, igual me costaba muchísimo. Entonces, como te dije, al siguiente año pude manejar todo ese tipo de cosas bien porque bueno, mi hijo fue y de ahí ya se me hizo más fácil la adaptación. Y bueno, Pedrito, tú también viviste afuera, pues, pero difícil o no. Sí, creo que son experiencias a la final que te forjan, exacto, que te forjan. Creo que la, viajar cuando tú eres pequeño y todavía estar en tu casa es diferente que ya vivir solo. Vivir solo, esa adaptación es dura, como tú dices. Adaptarse a una cultura que tú no conoces, que no tienes idea, realmente no te pones a pensar lo bendecido que eras cuando estabas en tu casa. O sea, literal, ahí comienzas a extrañar los yapingachos de la mamá, la casa de la abuela, y ahí es cuando realmente aprecias, o sea, te da otra percepción de lo que realmente importa en esta vida. Pero es una linda experiencia, yo siempre digo que si es que los jóvenes tienen el chance exacto, que vayan, que viajen. Y como futbolista, esa es la vida del futbolista a veces, es de estar viajando constantemente, exacto, adaptándose y creo que los que, los que realmente logran adaptarse más rápido son los que a la final logran aguantar un poco más. Pero, pero es parte de la vida, es parte de la vida las transiciones y creo que es el fútbol es mucho crecimiento y te enseña en todas partes de la vida. Nosotros ya no llegamos, y aquí estamos, pero nos han enseñado. El fútbol nos ha enseñado y te enseña muchísimo, muchísimo. Así es, Pedrini. Y bueno, vamos a conversar también, ahora sí, a ver, porque ¿quién nomás es hincha de la liga aquí? Todos son hinchas de la liga. Entonces, conversemos de la liga, pues, conversemos de la liga, ¿sí o qué? Conversemos de la liga. Ale, bueno, saltándonos un poquito de ese año que fue 2022, que no sé si coincidas conmigo, creo que fue a nivel números el mejor año de tu carrera. Creo que aportaste muchísimo con goles, la hinchada te llegó a querer una vida. Me acuerdo cuando entraste a esa tarde blanca del 2023, el nombre de Alvarado reventaba las tribunas. Creo que igual te sentiste muy querido, entonces por eso quería preguntarte, ese año, ¿cómo lo viviste luego de que rendiste a tope? O sea, fuiste escandalosamente la figura de liga. ¿Cómo viviste ese año?
para entrar a un 2023 que creo que fue un año complicado y es algo que quiero conversar en un ratito, pero quiero que me cuentes cómo te fuiste ganando ese cariño de la hinchada de Liga. Como tú decías, en el 2022 sin duda fue un año en lo personal buenísimo por tema, sí, así como hacen algunos amigos que tengo por acá cerca, hasta por si acaso hacer goles. Sí, cierra los ojos, patea y va al ángulo. Entonces, creo que fue un año muy, muy bueno donde obviamente la hinchada le gusta el tema de que hagas goles, de que te esfuerces por el equipo, que si te toque plancharte por una pelota y la recuperas, lo hagas. Y en ese año muchísimas veces me pasó eso. Después en el 2023, los primeros 6 meses fueron lo mejor, para mí lo mejor. Estaba en el 2023, los primeros 6 meses me fue para mí mejor que el 2022. Hice muchísimos goles, asistencia en 6 meses. Y después sí, eh, sí, creo que 9, sí, 9, porque en la segunda etapa hice uno, pero después de esos 6 meses del 2023, y ahí vino muchos temas complicados. Pero creo que siempre he tenido cariño a la hinchada, siempre lo he notado en cada partido, cuando me ha tocado jugar de titular, cuando me ha tocado entrar, cuando no he entrado, incluso hay gente que me sabe preguntar por qué no jugaste y cosas así. Entonces creo que cuando yo decido irme, era un poco también para eso, para desviar un poco la atención de lo mal que le estaba pasando, de que yo tenía ganas de jugar y no jugaba, no podía, no es que no quería, no podía. Y más que todo porque se habló muchísimas cosas que eran totalmente mentiras. Entonces, eso sí me molestó un poco, me dolió un poco, pero haberme ido a Católica en el 2024 también fue una decisión difícil, pero creo que fue acertada. Por más que después me arrepentí, quedaron campeones, me arrepentí, pero creo que fue una decisión acertada. Sí, y justo eso te quería preguntar, de porque, a ver, la liga del primer semestre del 2023, tú te debes recordar, así como todos deben recordar, que se le criticaba mucho que falta un 9, que pegaba mucho. Recuerdo que hiciste algunos goles de penal, me acuerdo un golazo de tiro libre que le hiciste al técnico. Algunos momentos muy claves en el que apareciste, me acuerdo le hiciste un gol de penal al Guayaquil City, que fue un gol de 3 puntos, que se consiguió una victoria y fue un semestre importante, pero fue un grupo que es lo que pasa muchas veces en el fútbol. Faltaba una pieza como Pablo Guerrero, que, bueno, no es una pieza, es la pieza, ¿no? Jerarquía pura, pero a veces es un elemento que te cambia y te aporta un grupo que venía muy bien. Y es a lo que quería conectar. Tú venías rindiendo muy bien y decías que ocurrieron algunos temas. Recuerdo, creo que uno de los puntos clave, tú dirás, tú eres el protagonista. Recuerdo contra el Nacional un penal que se cobra 2 veces y lo erras los dos. Creo que desde ahí fue un punto de quiebre importante, donde ya las cosas empezaron a voltearse. Y quería preguntarte también, porque en la prensa siempre se dicen muchas cosas. Y la verdad es que nadie sabe las cosas de uno. Y qué mejor que lo digas tú desde tu propia voz. Sí, a ver, ese día fue un día difícil para mí, pero yo siento que mi tema vino un par de partidos antes, que ya no me venía sintiendo bien, no, venía errando muchos pases que normalmente no erro, fallaba mucho en el tema táctico, estaba despistado. Y claro, la gente se enfoca en el tema de los penales porque obviamente te pierdes un penal, lo repiten y lo vuelves a perder. Sí, te genera un boom en todo el país. Y aparte, claro, la gente era... Si lo hubiese hecho, estaba todo bien, porque en ese semestre había hecho 8 goles de penales y no había errado ni uno. Pero claro, justo en ese tiempo llegó Paolo. Y la gente, pero ¿por qué no lo pateó Paolo? Que si lo traen a Paolo porque tiene jerarquía y que lo tiene que patear a él. Y más sin embargo, me acuerdo clarito que en el camerino día dijo, estábamos todos y estaba yo primero. ¿Por qué venía pateando yo primero? Entonces, por eso agarré el balón, porque si hubiese sido a mí, claro. Y me hubiese ahorrado tantas cosas, pero son cosas del fútbol, son cosas que pasan, que lastimosamente me tocó pasar a mí. Y después el tema de los penales, a mí, yo lo dije el otro día en una entrevista cuando nos tocó con Olmedo, y patear un penal me recuerda muchísimo, recuerdo, pero más el de la final, porque ese
no hubiese podido llegar a Ecuador. Así que, no, pero creo que son cosas de fútbol, que después se van solucionando, después tienes que otra vez tratar de tener confianza tú mismo y a veces eso cuesta un poco, pero la verdad que como te decía hace un momento, haber vivido todo ese tipo de cosas de altos y bajos de liga me hizo aprender muchísimo y que ahora siento que tomo muchas cosas con más madurez. Claro, y bueno, al final del día todos somos humanos, todos podemos tener altos, bajos. Y lo que te quería preguntar, Ale, es, todos tenemos conocimiento, creo que no hay una persona aquí que hoy en día no quiera a Luis Ubeldía, porque antes le pegaban un montón a Luis Ubeldía. Yo le defendía hasta la muerte, mis verdaderos amigos saben. Me- No me vas a dejar mentir. ¿Te acuerdas que nos fuimos a Imbabura y nos eliminaron? Ahí le mataban a Ubeldía. Nosotros estuvimos en Ibarra ese día. Pero manejaba muy bien el grupo. A lo que voy es que manejaba súper bien el grupo. Y yo me pregunto, él como técnico, cuando tenía a su estrella, que básicamente eras tú, Ale, cuando empezó a pasar estos bajones, ¿cómo gestionaba él? Por ejemplo, muestra de eso es el respaldo que te daba para que patees el penal por encima de Paolo Guerrero. Entonces, quería que me cuentes un poquito cómo gestionaba tal vez tu momento, porque, a ver, sentar a un Alexander Alvarado que vino siendo figura año y medio, tampoco debió haber sido una decisión fácil para su día. Sí, la verdad yo creo que él iba partido a partido, iba tratando de encontrarle la vuelta al equipo, incluso cuando llegó Paolo también, porque a ver, no le íbamos a pedir a Paolo que venga a marcar al 5, que vaya a presionar a los dos centrales. Claro, entonces él fue manejando un poco, o fue tratando de encontrar un poco la vuelta del equipo. Sin embargo, cuando pasó el tema de los penales, ahí yo, como te dije, yo me sentía que venía de antes, pero en el equipo yo según estaba bien. Después sí, cuando tuve todo ese tipo de bajones, yo le voy a agradecer siempre porque como tú decías, siempre me respaldó. Si no jugaba de titular, a pesar de ese bajón, jugué, no sé, haber sido unos 15 partidos, de los 15 jugué 11 titular seguro. Y después, claro, no rendía y 60 minutos iba y me sacaba. Pero me respaldó muchísimo, hablaba muchísimo conmigo, nunca me preguntó, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿En qué te apoyo? No, nunca. Creo que no se metía mucho en el tema personal de cada jugador, pero yo sí sentía que él me respaldaba. Porque claro, otro jugador, por más que venga siendo figura y si no rindes en la cancha, no juegas y punto. Entonces me respaldó muchísimo que pasó lo que tú dijiste, pero en la final, a pesar del bajón que yo había tenido, más en la final yo sentí que hice un partidazo en el partido. No, no, él tenía mucha confianza en mí, mucha confianza en mí. Y lo que sí es que a mí me tocaba patear el cuarto. Y yo lo cambio con Johan porque estaba nerviosito. Entonces yo dije, capaz, como ellos habían errado, dije, cada día seguro tapa otro, Johan lo hace y no pateo, pero me tocó patear y fue todo al revés, que yo lo perdí y si lo hacían perdíamos. No, y tuvieran que ver ahorita. Pero la verdad, Subeldía me respaldó muchísimo. Y más sin embargo, en el 2022 yo conversaba muchísimo con él y él me hacía obviamente sentir importante. Creo que hacerme sentir importante hacía que yo juegue tranquilo, que juegue libre y por ahí tenía ocasiones de gol y por la confianza que tenía las hacía. Ale, y un poco hablando acerca también de aquí teniendo tanto hincha de liga, a veces creo que el hincha de liga es muy fuerte, muy demandante muchas veces, eh, pero, pero creo que el hincha de liga siente ese peso de la camiseta. ¿Cómo tú viviste la transición de jugar en el Aucas con su hinchada, jugar en Liga, jugar en Católica? ¿Qué tanto, sí, qué tanto afecta, qué tanto psicológicamente dentro de la cancha? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viste esa transición? Y cómo crees que lo vive el hincha de Liga? La hinchada de liga es complicada, es difícil. La verdad, si te pones en el tema de las redes sociales, cuando agarran a un jugador, no lo aflojan. Te liquidan hasta más no poder.
pero ese es tema de uno como jugador saber manejar ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? A mí, en lo personal, me tocó cerrar Instagram, no usaba Facebook y me ayudó, pero después dije, o sea, no había necesidad de cerrar porque hay muchas opciones que tú puedes poner que no te llegue nada y todo. A mí lo que sí me dolió un poco era el tema de mis papás, porque mis papás estaban recién usando el tema de los celulares, de las redes sociales, y sí, veían. Hasta el día de hoy termina un partido y mi papá comienza, está en mi casa y comienza y comienza. No me dice, pero cuando tú no juegas bien te das cuenta, y en el estadio te das cuenta de que la gente te dice tal cosa, porque se escucha, no vamos a decir que no se escucha, si te insultan se escucha, seguro. Entonces, cuando yo pasé todo ese tipo de cosas, a mí me afectaba un poco cómo lo sufrían mis papás, porque mis papás lo sufrían mucho. Obviamente, ves a tu mamá y le están insultando la madre al hijo, es complicado. Pero gracias a Dios yo no he tenido que pasar mucho tiempo por eso. A mí me ha ido. Sí, ajá, y lo supe hablar con mis papás también, en su tiempo lo entendieron, pero, pero no le puedes quitar el celular a tu papá, van a seguir viendo ese tipo de cosas. Sí, pero aquí el punto es que lo que tú dijiste hace un momento, o sea, nosotros somos personas, o sea, por más que nos pagan un sueldo, como a todo el mundo el que trabaja, intentamos hacer las cosas bien, no es que nosotros, yo quise perderme ese penal con Nacional, no, porque eh, peor. Me hubiese encantado hacerlo yo y que quedemos campeones con ese, pero no, el fútbol no es así, no es como uno quiere. Entonces, siento que hay momentos en que es innecesario el tipo de comentarios de la gente, porque somos personas, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos padres. Entonces, eso duele más que tú vengas y me insultes a mí, no pasa nada, pero si lo publicas y lo ve todo el mundo, ahí sí es medio complicado. Sí, y creo que es algo que hemos repetido muchas veces en el podcast, Pedrito, y es que, a ver, creo que el hincha es hincha y es muy pasional. Por ejemplo, no se le puede pedir lo mismo a un hincha que a un periodista, que un periodista te va a analizar un poco mejor, pero el hincha siempre se deja llevar por las emociones. Es un poco el tema. Ale, yo quería volver a ese año del 2023 preguntándote, me acuerdo mucho de esa noche en el Murumbí, una noche histórica que seguramente todos los hinchas de Liga recuerdan, pero que tú estás haciendo un gran partido. Me acuerdo que tuviste una oportunidad de gol clara, estuviste jugando muy bien y en una jugada fortuita, la podemos decir, queda el pie ahí, te echan. Quiero preguntarte qué pasó por tu cabeza en ese momento. Puras cagadas, yo, amigo. Bueno, ese día, bueno, yo en la concentración, a mí nunca me habían expulsado, nunca. Y yo estaba hablando con el Choclo, que al Choclo tampoco nunca lo han expulsado, ¿no es cierto? Mala mía, mala mía. Entonces, él me había dicho, tú no sabes la sensación que se siente que a uno que te expulsen, me dice. Pero quedó ahí en la comida. Y después era lo que tú decías, yo había tenido una ocasión en el primer tiempo, estaba jugando bien, estábamos haciendo un partidazo, estábamos clasificando. Sí, sí, habíamos hecho un partidazo, estábamos jugando bien. Y después sí, o sea, por un mal control mío, después nunca quise ir a hacer falta, me resbaló un poquito, pero sí lo planché. No, fue justa, la roja fue justa, pero me resbalo, no es que yo fui con mala intención. Porque ya te digo, a mí nunca en mi vida me habían sacado roja. Y en ese momento estábamos ganando 1-0, o sea, estábamos con un gol arriba todavía. Creía yo que se podía, pero claro, estaba con no sé cuántas personas en esa cancha, un con James, nosotros un jugador menos. Créeme que yo llegué al camerino y mi celular prendía, se prendía, se prendía, se prendía. Yo llegué a abrir y era, lárgate de liga, hijo de tal y cual, de todo por tu culpa, vamos a perder. O sea, tenía 1 millón de mensajes. Ahí decido yo cerrar Instagram, en ese momento, no en la final, en ese momento. Y fue complicado porque después, claro, en ese estadio tú puedes salir a las gradas y ves el partido. No, no tienes idea cómo sufría. Cuando nos hicieron el gol peor, porque claro, yo pensaba en el equipo, encima sí. Yo pensaba en el gol que nos hacen, pero aparte pensaba en la puteada que me iban a meter a mí. Entonces, creo que fue un momento difícil
que después cuando clasificamos dije ya está. Sí, después me dolió haberme perdido el partido con Defensa y Justicia acá, pero creo que el equipo ese año andaba muy bien, el equipo andaba muy bien, me respaldó, tuvieron que correr el doble por mi culpa, entonces creo que ya te digo, ese año me tocó vivir todas las etapas de mi vida, pero quedé campeón, así que eso nadie me va a quitar eso. Nadie quita lo bailado, como dicen Pedrini. Pero para ya terminar ese año de 2023 y pasar un poco a los temas más actuales, dale. En la previa de esa final de Punta del Este, yo en lo personal estuve en Uruguay, estuve ahí con mi mejor amigo en Punta del Este, lo vivimos ahí a flor de piel y lo que se sufría en las gradas era impresionante. O sea, les puedo decir, ese muchacho que está ahí parece que no tiene emociones. La primera vez que le vi llorando cuando la liga hizo el empate, la primera vez, de verdad. Fue a flor de piel las emociones. Y claro, cuando pasan los penales, lo que alguna vez dijo Pablo Guerrero era que él estaba muy frío. A ver, a los 40 años jugar 120 minutos ya no es lo mismo que jugar con unos 23, 24. Se enfrió, erra el penal, pero hay que hablar algo. Y no sé si lo conoce mucho el hincha de liga. Claro, hay nadie. Pero, pero claro, el tema es que Alexander Domínguez, antes de ese 2023, en liga había tapado solo un penal ante Libertad en una tanda de penales. Y una vez en los 90 le tapó una vez a Barcelona. 2 penales había tapado. Ese año tapó más de 8 penales. Sí. Entonces tenías un Domínguez que te respaldaba un montón, un arquero que seguramente es el arquero más glorioso en la historia de Liga. Pero ahora sí quiero que nos cuentes así a detalle cómo fue que tú fuiste a patear ese penal, que esa caminata fue eterna, con todo este background que nos acabas de contar, pero sabiendo también, recordando que, no sé, a veces uno tiene que acordarse de sí mismo y o sea, yo he escuchado un refrán que nadie cree en ti como tú mismo puedes creer para sacarte de un momento malo y acordarte de ese Alvarado que fue amado por el club. ¿Cómo fue esa caminata hasta el punto penal? Y bueno, lo que pasó luego ya es historia porque salimos campeones. Se me hizo larguísima esa caminata hasta allá, pero estaba muy nervioso. Nunca me había sentido tan nervioso, que ya te digo, yo cambié el penal con Johan porque yo iba cuarto y estábamos ahí y el otro día con Olmedo iba a cambiar con este también, ¿te acuerdas? Entonces estaba full nervioso, pero era lo que tú decías, lo que tú dijiste, o sea, tenía que confiar en mí, si no, ese, ese, ese penal en mi mente era patearlo al medio. Y no sé, de lo nervioso que estaba, se me fue a un lado. Y fue el penal peor pateado que he tenido desde que soy jugador. Pero fue una caminata difícil porque, claro, ves todo, y aparte nos tocaba en el arco de la hinchada de ellos. Entonces, sí era como que ese pensar, pensé que porque dije lo pateo al medio, lo hago y aseguramos y clasificamos. Pero cuando lo pierdo, no, ahí ya mi cabeza se bloqueó. Se bloqueó porque es muy difícil que el último penal lo fallen, como lo falló el de Fortaleza. Entonces, yo pensaba cómo llegaba a Ecuador, cómo hacía para venir, qué iba a pensar mi familia. O si no, imagínate, iban a pasar un montón de años y yo iba a ser el más recordado de esa final. Entonces, y no para bien. Entonces, entonces sí fue difícil, pero como tú dijiste, fuimos campeones que es importante. Más sin embargo, la gente se acuerda de ese penal, pero de Paolo nadie se acuerda. Nadie le dijo nada a Paolo. Él había jugado Champions y nadie le dijo nada. Pero, pero quedamos campeones, que es importante. Sí. Y bueno, nosotros, por ejemplo, luego de ese penal, no, yo la verdad me estaba con él, me quedé frío y lo primero que se me pasó por la cabeza fue, perdónenme a todos, pero dije, hijo de puta el regreso que se viene porque era un viaje de 23 horas que nos teníamos que mandar nosotros. Y nosotros teníamos que salir del estadio, comer algo y a la 1 de la mañana ya volver a Ecuador. Pero creo que siempre que Domínguez se paraba en ese arco, ese año, en 2023, había garantías de por medio. Ahora, Ale, quiero conversar un poquito, ya repasamos lo que fue el 2024, saliste a préstamo,
quiero conversar de este 2025 porque así como dices que recibiste mucho hate de la hinchada de liga, algunos comentarios, cosas fuera de lugar, en la Noche Blanca 2025 eres recibido con mucho cariño. Creo que como dicen, cuando uno pierde algo, se extraña. Te hiciste extrañar esos 6 meses y te recibieron muy bien en la Noche Blanca. Ajá, pero eso digo, de lo que pasaba en el estadio, que tal vez era pifiadas, puteadas, te recibieron muy bien en esa Noche Blanca. Entonces también cuéntame un poquito cómo tú sentiste ese recibimiento, lo sentiste tal vez un poco inesperado. Sí, sí, la verdad sí, porque era lo que tú decías. Yo no es que no es que me había ido mal, pero no como había pasado en el 2022, en la mitad de 2023, al comienzo de 2024, que comienzo jugando bien y después el entrenador no me ponía más. Entonces, no me fui como me hubiese gustado, la verdad. Pero cuando sí estaba un poco nervioso porque decía, "Ay, capaz te nombran y la gente no grita o la gente no te recibe bien". Pero fue todo lo contrario, fue todo lo contrario. Sí, fue un momento lindo para mí. Porque, a ver, he tenido la suerte de que en todas las noches blancas que he estado me han recibido bien, siento el cariño de la gente. Por eso, como te decía al comienzo, siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera. Después, si salen o no salen, no depende solamente de uno, porque uno trata de hacerlo mejor. Pero creo que a pesar de todos los sub y bajas que he tenido en el club, la gente siempre, siempre me ha respaldado. Entonces, eso fue un punto importante de yo pedir volver, porque, bueno, yo tenía contrato con Católica todavía, pero después, como te dije cuando estaba en Orlando, ir al estadio de liga, la cancha, el complejo, eso te genera otro tipo de ganas de ir. Perdón, perdón, ahorita ya estaba que saltaba a la parrilla ya. Ahorita tenemos la picaña. La picaña es uno de los cortes que antes era desperdicio, pero ahora es uno de los más cotizados a nivel mundial, especialmente en Brasil. Ya lo hemos tenido me parece, en el primer episodio. Y realmente es un corte que yo recomiendo, sí. Y realmente, así que por favor, probemos caliente la picañita. Vale. ¿Come qué primero? ¿La picaña o el tomate? La picaña. Realmente la grasa siempre va a ser protección. Aquí en el Ecuador todavía estamos acostumbrados a sacarle la grasa a los cortes, pero siempre que tengas grasa en la parrilla va a ser protección y sabor. Eso siempre acuérdense. Em, Realmente la picaña tiene los mejores mundos. Tienes bastante carne y aparte de eso tienes muchísima, eh, un gran sabor de parte de la grasa. Así es, Pedrini, la verdad, ¿qué tal los cortes? ¿Han estado buenos los cortes o no? Bien, todo bien. ¿Pero por compromiso o de verdad? Ah, ya, perfecto. Entonces estamos todos bien, Pedrito. Ha estado buena la parrilla. Bien, Pedrito, felicitaciones. Bueno, quería conversar igual, darle un poquito de lo que ha sido este año, de una liga que empezó bien, ¿no? Empezó bien con el Vitamina Sánchez, con un gran amigo de un hermano nuestro que está por aquí. Perdón, perdón. Pero quería preguntarte a ti porque empiezas rotando un poco y luego agarras el puesto, pero la verdad en mi retina queda muy grabado cómo peleabas cada pelota, era impresionante, ibas a cortar, a meter, porque estabas jugando mucho de enganche también, sobre todo, ¿no? Y recuperando muchas bolas. Y ahí yo creo que es otra vez donde en parte se hace clic con, con la hinchada, porque, como te digo, todas esas acciones creo que es algo que el hincha valora más allá de las asistencias, de los goles, alguien que se juega por la camiseta. Y es de ese punto de quiebre, sobre todo en esos partidos de Copa Libertadores bravos, donde se consiguen buenos resultados y donde también quería aprovechar de una vez para preguntarte cómo se sintieron, esto ya les preguntamos a nuestros amigos también, pero cómo se sintieron ese momento en el que el estadio se venía abajo empatando con el Flamengo, que el Flamengo le ganó al Chelsea, no con el Mushukruna. ¿Cómo te sentiste ante esa presión? Que a veces hay que mencionar. A ver, es que voy a empezar por lo que dijiste al final. La hinchada eh, vive de resultados, obviamente. No le puedes decir
Sí, obvio, pero siempre la gente dice, no, de local tenemos que sacar ventaja, de local tenemos que ganar siempre. Y no siempre se puede. Y no solo empatamos con Flamengo, empatamos con equipos de acá también que el partido se encerró. Perdimos con Musulmán. ¿De local? Ah, bueno, pero te hablo del tema de local, porque claro, cuando fuimos a jugar allá, allá fue difícil, ahí la gente no dijo mucho, creo que nos salvamos de no perder con más gol. Pero creo que la gente vive mucho del tema de resultados. Entonces, no se le puede pedir mucho al hinchada. Sí que era difícil para nosotros porque nosotros pensábamos lo mismo que tú. No empatamos con cualquier equipo, empatábamos con. Y al final se termina ascendiendo primero el grupo. Exacto, exacto. Y la gente no confiaba. Nosotros pensábamos que el último partido con Central no lo íbamos a sacar adelante, de que se había ido el papá de un amigo, Vita, y nos habíamos quedado sin entrenador. Entonces la gente no confiaba. Yo te dije, Ande, esa es mi fuerte. Y 4 golcitos, tranqui. Entonces, ese partido fue lindo, lindo para nosotros, porque no, como te dije, no teníamos un entrenador fijo, la gente pensaba, no, pensaba que no lo íbamos a sacar adelante, pero el equipo mostró jerarquía, mostró lo que a la hinchada le gusta, trabar, meter, recuperar pelotas, hacer goles rápidos. Entonces creo que fue un partido redondo de todo el equipo, porque obviamente nosotros como jugadores nos ponemos en mente, ¿es ahora o nos quedamos fuera? No teníamos otra chance, porque tampoco es que en el otro partido iba a ser difícil para Flamengo, entonces con un Táchira que no había hecho ni un punto, entonces era difícil, pero no complicado, no imposible, perdón, que podamos clasificar primero y sacar esa ventaja que no salió tan ventajosa porque el rival que nos toca es difícil también. Sí, sí. Un Botafogo que viene a ser campeón, que los equipos brasileños ahora tienen el poderío impresionante. O sea, el Flamengo que enfrentamos hace 3 meses, hoy tiene en su mediocampo a Saúl y Jorginho, nada más y nada menos. Es el poderío de los equipos brasileños de ahora. Pero te quería preguntar, Ale, se acaba el semestre, la dirigencia sale a buscar un técnico en el mercado y llega el profesor Thiago Núñez. Creo que nadie se esperaba, ¿no? La llegada de Thiago porque es un técnico, hay que decirlo, costoso para el medio. Es un técnico que se lo puede considerar top. No son técnicos que llegan mucho acá al país, como conversamos antes tras cámaras, como Diego López, como Ariel Holland. Son técnicos que no llegan mucho. Y quiero preguntarte aquí, además de que están tus amigos acá, te van a poder respaldar, ¿cómo le cambió el chip tan rápido al grupo también, Tiago? Porque le imprimió mucha intensidad, o sea, se ve otro estilo de juego, pero quiero preguntarte, ¿cómo es que le imprime ese chip tan rápido? Bueno, creo que él llegó y la intensidad de ese rato. El que no corría no jugaba fácil, el que no corre no juega. Con él tienes que estar muy atento porque está pendiente de todo. Es un técnico muy, muy exigente, muy, muy exigente. Yo le decía a alguno de mis amigos, esto me recuerda un poco a cómo era Subeldía, porque Subeldía era lo mismo, exigente, le gustaba todo correcto, nadie podía estar, como nosotros sabemos decir, dormido ni nadie, te juro, nadie, ni el cuerpo médico, ni los nutricionistas, ni nadie. Tienen que estar todos atentos porque el profe es muy exigente. Estamos haciendo un trabajo, lo termina, no nos deja ni tomar agua, vamos al otro trabajo y te mete la intensidad, intensidad, intensidad. Y obviamente, si quieres jugar, tienes que correr, meter, luchar y más que todo captar la idea del rápido. Que si bien él cuando vino usó mucho el tema táctico que hizo el Pato, creo que con la intensidad que él incrementó en el grupo, el sistema nos ayudó bastante también. O sea, ¿tú crees que ya esta línea de 5 es un sistema establecido para Thiago Núñez? Bueno, no sé, porque no sé, no soy Thiago Núñez, pero, pero creo que todos los partidos los hemos jugado con línea de 5, entonces es una gran posibilidad
de que él sienta que el equipo está cómodo con esa alineación, entonces no creo que vaya a cambiar, pero no sabemos. Y se viene Copa Libertadores, Pedrini. Un rival como Botafogo. ¿Le sacamos o no al Botafogo? ¿Qué dices tú, Pedrini? Como espectador. La verdad es que yo creo que sí. La verdad es que Liga es un equipo que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero de igual manera los equipos internacionales vienen a jugar acá y vienen realmente sintiendo ese juego que tenemos, la camiseta que vestimos. Y creo que se vive igual como nosotros pensamos en la Bombonera, por ejemplo. Y lo imponente que es ese estadio. Creo que el Rodrigo Paz tiene algo parecido. Es esa jerarquía que tiene Liga. Entonces creo que siempre a Liga nunca hay que darle por muerto. Entonces creo que realmente hay bastante chance y nos ilusiona muchísimo. Y yo algo que valoro muchísimo de esta generación, de este año, es ese sacrificio que tú hablabas. Ese sacrificio que veo en ti, que veo en Feñi, en Villa, en algunos de jugadores. Realmente es un sacrificio que realmente inspira realmente a creer. Entonces creo que realmente se vienen grandes cosas este año y Botafogo siempre va a ser un rival duro. Y Ale, un poco hablando acerca de los rivales internacionales con los que has jugado en Estados Unidos, acá, ¿cuál ha sido el campo de juego más imponente que tú has estado? La hinchada más imponente que tú dices realmente es como que están jugando con un jugador más. El día que me expulsaron, ese en el Morumbí, ese estadio, bueno, nosotros cuando llegamos estaba todo vacío, salimos a calentar y estaba repleto y la gente cantaba y no entendíamos nada, pero la gente gritaba y estaba full. Cuando jugamos con Botafogo, perdón, con Flamengo, también, pero un montón de gente. Pero yo en lo personal siento que cuando jugamos con Sao Paulo fue más difícil en el tema de la hinchada, porque el estadio estaba totalmente repleto y aparte es un estadio que es como de 2 pisos, entonces se veía increíble. Y cuando me expulsaron, peor todavía, alentaban más y iban todos de frente. ¿Y qué dice el público? A ver, ¿le sacamos al Botafogo o no? Pero seguros, pues ahí le sacamos de ley al Botafogo, ¿sí o qué? Le vamos a sacar al Botafogo, carajo. Le sacamos al Botafogo. Vamos, Vicky. El- tenemos, tenemos el gusto y el placer de tener aquí a nuestros amigos, porque son amigos y son jugadores del club que muchos queremos aquí. Y va a ser un partido fuerte. Todas las metas que uno quiere se trabajan de manera muy fuerte y el Botafogo no es un rival menor. Pero, Ale, te quería preguntar ahora un poco, el objetivo principal, si tú tienes que definir un objetivo para Liga este año, además de que siempre sabemos que es pelear todos los frentes, ¿cuál escogerías? Tal vez la Copa Libertadores, tal vez el tricampeonato, ambos serían sucesos históricos, pero uno de ellos es algo que nunca ha pasado en la historia de Liga. Bueno, siempre creo que todos vamos a escoger la Libertadores. Y bueno, yo tuve la suerte y mucha suerte de ganar la Sudamericana. Creo que sería algo espectacular ganar la Libertadores, y no solo por mí, sino por toda la gente que nos apoya, la gente que está pendiente del club, eh, para el Ecuador en sí. Va a ser difícil. Estoy convencido de que con Botafogo vamos a pasar. Allá va a ser un partido difícil donde nosotros tenemos que ser muy inteligentes de saber cómo manejar los tiempos en esa cancha, pero yo me inclino más por Libertadores porque sé que el grupo que tenemos, si bien la gente se esperaba muchos refuerzos de renombre o cualquier cosa, nosotros que vivimos el día a día somos conscientes de la clase de jugadores que tenemos. Sí, como te decía hace un rato, a veces no salen las cosas como uno quiere, pero la gente nos había criticado muchísimo por empatar con Cuenca y después fuimos a Guayaquil y le ganamos a Barcelona. Entonces, este equipo creo que tiene muchísimo por dar con el gol de un amigo. Muchas gracias, Feña, por ese gol en Barcelona. Goleador.
Entonces creo que el equipo está bien. Vamos a pelear hasta donde podamos. Ojalá que podamos llegar campeones. Y si no, pues toca, como tú decías, obviamente los objetivos son ganar todo, pero el principal personal es la Libertadores. Y es un Botafogo que recientemente contrató al hijo de Carleto Ancelotti, que venía de ser asistente de Ancelotti en la selección brasileña y por muchos años también en el Real Madrid. Pero como decías, Ale, se hablaba mucho, sobre todo mediáticamente, en medios de comunicación, en la prensa, de que a Liga tal vez le faltaba un par de piezas para reforzar su plantilla. Algo como lo que pasó en 2023, que llegaron jugadores como Jan Hurtado, como Pablo Guerrero, dos refuerzos que terminaron aportando. Tal vez a la interna uno siempre cree en el grupo, pero tal vez crees que sí pudo haber llegado alguna pieza más. Sí, 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 yo creo que sí. Hay, hay momentos en que obviamente hay jugadores que no pasamos por nuestro mejor momento y necesitamos o lesiones o expulsiones y necesitamos a alguien de jerarquía, que no te digo que no lo tenemos, pero obviamente la hinchada siempre espera, no sé, un refuerzo de renombre, que venga de otro país, que gane un montón de dinero, que se le pueda exigir. Nosotros también como jugadores creíamos que podía venir alguno, ¿no? No te voy a decir nosotros como jugadores, y si piden uno en mi puesto, yo te digo, no, no traigan porque es mi puesto. Pero sí que nos hubiese ayudado un montón, pero si las cosas se dieron así, seguramente con un propósito, lo que te decía hace un rato, nosotros que vivimos el día a día, somos conscientes de la clase de grupo que tenemos, de la clase de jugadores, que nos hubiese ayudado un montón tener un par de refuerzos, sí, pero creo que tenemos una base increíble como para luchar hasta donde nosotros mismos como jugadores nos propongamos. A ver, ¿qué nos están trayendo por aquí, Pedrini? Creo que es hora de que converses de qué son estos tereques. Ahora sí. Este es el segmento Macase del podcast en el que nosotros tenemos tres niveles de picante. Aquí a petición de Nicolás tenemos más fuerza en la parte picante, entonces hoy día sí puede ser que salgan unas lagrimitas, pero le tenemos bien picante a las salsas. Y la idea es que cojamos una picaña y que cada uno escoge uno de estos. Dependiendo del nivel de picante, es el nivel de la pregunta, el nivel de picor de la pregunta, digamos. Entre más picante la salsa, más picante va a ser la pregunta. Pero como somos buenos amigos, compañeros, entonces vamos a probar todos probamos la misma. O sea, todos vamos a llorar si es que lloramos aquí. Entonces, ajá, ahorita nos van a traer una tablita más de picaña, ya caliente, y comenzamos el segmento, ¿te parece? Es importante señalar que nos vamos a hacer las preguntas cada uno, ¿no? O sea, si por ejemplo tú sacas Ale, me haces la pregunta a mí o a Pedrito, y así sucesivamente nos hacemos la pregunta a las tres. Empezamos con esta, Pedrito. ¿Te parece? Yo no tengo lío. Empiezas tú. Comencémosle, a ver. ¿Quién empieza? ¿Nuestro invitado? Yo no sé, yo. Claro, se mete a la cocina y se hace loco el Pedrito. A ver, Pedrito. A ver, Pedrito, empiézale tú para que vea la gente que no estás mintiendo. Tenemos, a ver, los tres niveles de picante son. El primero son cuatro pimientos, o sea, es tranquilo. Tranquilo para el paladar ecuatoriano, porque sabemos que somos buenos para el picante. Después tenemos otro que es el Togarashi picante, que es una especia asiática que sí tiene un poco más de picor. Muchas gracias. Y el último es los chili flakes, que son deshidratados. Y tenemos ají rocoto, que sí es ecuatoriano, que es bastante picante. ¿Les parece ir los tres al mismo tiempo y ver si quién llora primero? A ver, vamos. Pero hay que escoger uno, yo escojo el del medio. Ya, ya yo este. Los que quieran acercarse también, por favor. Los que quieren, ya, empapémonos ya. Esto es una salsa tatemada, una salsa brava. Vamos. Hijo de puta, siempre me toca lo más picante a mí, ¿no? ¿Qué tal tú? A mí sí me picó duro.
Bien no duro. tanto, no tanto, pero... El mío es el más suave de todos. A mí me tiene que hacer una pregunta suavecita. A mí sí me sigue picando. Creo que Este es el más picante. A ver, probemos de cada uno todos y veamos ahorita si realmente estamos mintiendo. Buenas las salsas. Estas no hice por si acaso. ¿Esta es la que dijiste más picante? Claro, esa está picante, esta no está nada. Está dura, ¿no? En cocina han estado bravos hoy día. Sí. La del medio te falta. No, esta probé, sí. Ya, ¿y qué tal? Ahora les toca a todos. Vayan pasándose la salsa, por favor. Oye, sí está brava esa. A ver, Pedrito. ¿Quién empieza? Que empiece el Ale, entonces. ¿A quién quieres dar? ¿A quién quieres? A ver. Yo te hago una pregunta. Ya, a ver. Ya, yo te hago una media a ti. Tú ya es baja. La mía es baja, la mía es baja. Sabemos que aquí... es tranqui, es tranqui. Sabemos que aquí tenemos dos de tus amigos y compañeros de equipo. Y sabemos que en cada uno de esos países hay cada país tiene sus virtudes en la parte de la gastronomía. Y los dos países que estamos hablando, Bolivia y Chile, los dos tienen empanadas. ¿Has probado las dos empanadas las chilenas y las bolivianas? Mm. Ya saco. ¿Has probado algo de la gastronomía boliviana? No. Fui a Bolivia solo una vez a jugar el año anterior, que ni me acuerdo cómo se llama ese equipo. Bueno, fui a pasear. Qué falso. Sí, pero no, a Chile fui porque nosotros jugamos el Sudamericano Sub-20 en Chile. Entonces ahí estuve como un mes, pero en Bolivia no, una vez nomás. A pasear. Yo te ayudo con la pregunta, a ver. Te hago una pregunta. Ale, sí. No, pero no te hizo ninguna pregunta, pues. Solo te dijo te habló de empanadas nomás. A ver, te hago la pregunta. Tú eres el técnico de un equipo. Solo juegas con dos volantes. El uno es de marca de ley y es Carlos Grueso. El segundo tienes que escoger entre Gabriel Villamil o Fernando Cornejo para ponerle titular. ¿Cuál lo mandas? Ay, no. No. Kevin Minda. Kevin Minda lo pongo a Kevin. Sí, porque... ¿Qué te preguntó? Elegir entre dos grandes amigos. Sí. Bueno, ¿vale que lo ponga Minda o no? ¿No? Ay, qué difícil. Pero porque se van a resentir, uno de los dos se va a resentir. Ay. A ver, yo. Ay, no. Ah. Y nos vamos a jugar con 10. O sea, igual si juegas con 10 tienes que escogerlo uno. Sí, amigo. ¿Puedo decir Feña? A Fey. Sí. Eh, Tiene un punto a favor por el gol. Por el gol. Tiene un punto a favor por el gol. Sí. No, pero creo que los dos vienen jugando bien. Vienen jugando muy bien. Si bien, Por si acaso, pero el jugador piensa que es del partido. sí. La verdad, mi hermano. Y yo le he hablado con él. O sea, le he dicho. Vienen jugando muy bien los dos. Vienen jugando. Bueno, el equipo en sí, pero ellos vienen resaltando muy bien. No, porque si no salgo yo. Algo. Igual se puede jugar porque igual sería con línea 5, con 3 volantes y con 2. Jugar Sugaray y Medina. Ah, pues si vamos con 3-5 salgo yo y no quiero salir yo de la... Pero sí, creo que vienen jugando bien. Están muy bien los dos. Uno viene con confianza y todo. Y bueno,
A Gaby le ha tocado rotar muchísimo, pero cada vez que ha ingresado lo ha hecho de la mejor manera, que incluso por eso creo que muy merecida la titularidad del otro día. Toca preguntarme a mí. ¿Qué vas a preguntar? Una pregunta picante, no. Ay, Normal. Normal. yo te pregunto a ti. Lo que quieras preguntar, hermano. A ver. Aquí todo ahí. Ay, pregunta tú primero. Déjame pensar. Tú me vas a contar a mí. A ver. Vos siempre me lanzas de muerte. Entre todas las nacionalidades que hemos tenido en el podcast, ¿qué hemos tenido? Eh, Bolivia, Chile, Venezuela. ¿Te tengo que hacer la pregunta bien picante o tranquila? Sí. A ver, en la parte de la selección del Ecuador, sabemos que a veces, como hemos hablado antes en el podcast, sabemos que a veces se ve mucho hacia afuera y no tanto hacia adentro. Y sabemos que hay jugadores que juegan aquí en el país que se merecen muchas veces la convocatoria, pero no se las da. ¿Qué crees que está pasando dentro de la selección para que, crees que es algo ya dentro del manejo de la selección o crees que es algo de nosotros como digamos ecuatorianos que tenemos esta tendencia de ver más hacia afuera y hacia adentro, siendo que hay jugadores que hemos hablado de Djorkaeff en su tiempo, Ale, por ejemplo, que realmente podrían marcar la diferencia dentro de la selección, pero a veces se ve mucho más hacia la parte hacia afuera. ¿Qué crees que es lo que pasa a nosotros como país? ¿Cuál es cuál es esta, digamos, esta cuestión? Buena pregunta. No me voy a quemar. Pero yo creo que en este tema de la selección, bueno, no es secreto para nadie. Hay que empezar porque el fútbol es un negocio, uno. Y dos, por ejemplo, en la época de la selección que fue el primer mundial, con el señor Chiriboga, con el Bolillo alguna vez dijo que él ponía 15 jugadores y el resto le ponían. No estoy asegurando que eso pase ahora, pero es algo que es un antecedente que te marcaba antes de cómo se manejaban las cosas. Creo que el fútbol ha cambiado mucho, creo que la selección ecuatoriana ha cambiado mucho, eh, pero hay una parte dirigencial y hay una parte netamente deportiva. La parte netamente deportiva a veces, muchas veces se confunde, pero el técnico ve lo que ninguno de nosotros va a ver, porque está viendo cómo juegan los sparrings, está viendo, por eso a veces de sparrings suben a la selección y rinden, como fue Kevin Rodríguez. Eh, a veces también hay jugadores que son de confianza para un técnico que no está jugando en su club, pero igual lo lleva, como era, por ejemplo, el caso de Jackson Méndez. Hay muchos casos así. Ahora, atreverse a opinar o a lanzar algo como que sí algo está pasando, no tiene sentido porque uno se expone mucho diciendo eso si no tienes pruebas. Pero creo que sí hay mucho abanico de oportunidades para algunos jugadores que tal vez no se están llamando, pero que en el otro lado de la moneda tienes un equipo que ya está clasificado al mundial y ya está prácticamente consolidado. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Sí, yo también creo que a veces el entrenador tiene sus decisiones y hay que confiar, o sea, hay que confiar en el equipo, en el plantel. Y creo que muchas veces nosotros como jugadores queremos siempre estar dentro, pero a veces el entrenador ve otras cosas que nosotros no podemos ver, como tú dices. No podemos decir mucho qué es lo que pasa, pero ya cada uno tiene su opinión, entonces. Y bueno, ya se nos va haciendo tarde, se nos va haciendo de noche. Hemos pasado una noche espectacular. Creo que hay que hacer la pregunta que siempre hacemos para los fieles que ven el podcast hasta el final, para los que tienen la retención hasta el final. Mi mami también. ¿La pasaste bien o no la pasaste bien, Ale? No, bien, bien, la verdad, bien, bien. Obviamente agradecerte por haberme hecho parte de este tipo de cosas, que bueno, ya pasaron los chicos también y que yo las veía en Instagram nomás. Entonces, gracias a ti, a Pedrito también por hacerme parte. De verdad que, como siempre digo, cuando se puede y hay la posibilidad de pasar momentos así,
pueden contar conmigo siempre porque, bueno, uno a veces como jugador o persona pública también necesita un momento de estos de poder tener este tipo de conversaciones como entre amigos, que la gente pueda vivir este tipo de cosas también. Entonces, la pasé muy bien, muy rico los cortes también. Así que, bueno, eso no me tienes que preguntar a mí, sino a la gente que vino a disfrutar de todo eso. Pero, to- así que nada, gracias por la invitación. Ojalá que no sea la única ni la última vez. Así que, sí, pero me faltó poner las salas. Sí, pero bueno, gracias. No, gracias a ti, Ale, pero no sé, pero aún no nos vamos porque hay que sortear la camiseta de la liga, ¿sí o qué? Hay, hay un sorteo de una camiseta de la liga, entonces vamos a hacer una pregunta. La número 20, exacto, con la número 15. A ver, pensemos, vamos a hacer el sorteo súper fácil. Vamos a hacer una pregunta. La primera persona que alce la mano, producción, tú vas a ser el encargado de elegir la persona, la primera que levante la mano. Vamos a hacer una pregunta. Les dije. No, no, o sea, que jueguen también. ¿Quieres hacer tú la pregunta o prefieres que la hagamos nosotros? Puedes hacer la pregunta, vamos a hacer en base a ti. Ajá. Tú misma la vas a hacer, ya, perfecto. Entonces, Edu, pilas, ojo, les damos la ventaja. Para ganarse la camiseta de ley es requisito que nos sigan en el Instagram del podcast, de va a pasarla bien. Así que, si no nos siguen, pilas para que empiecen. Así que, Edu, pilas, ¿listos? Vamos con la pregunta. A ver. Está difícil. A ver. Sí, sí, sí. A ver, hemos hablado me has hecho hablar tanto de las expulsiones que he tenido y de los penales y todo. Quiero saber quién va a adivinar. A mí me han expulsado 2 veces en liga. ¿Con quién me expulsaron la segunda vez y en qué cancha? Esa sí yo, bro. No vale usar el celular, ¿no? Dije que no vale utilizar el celular. No vale usar el celular. No vale usar el celular. ¿Nadie sabe? ¿Nadie se anima? Camiseta 20 del gol de Firpo contra Barcelona. ¿Nadie se anima? O si no toca hacer que hagas otra pregunta. Ale. A ver, ahí va, ahí va. Ahí tenemos uno. No. ¿Nadie más? Ni a- Bueno, cambiemos de pregunta entonces. Cambiemos de pregunta, cambiemos de pregunta. ¿Pero cuál es la respuesta? No, esa fue la primera, esa fue la primera. La segunda fue con Muchurruna. Ah, ya, sí. Por culpa de Zanini. Eh, eh, a ver, otra. A ver, más fácil. Desde que estoy en liga, ¿a quién le, ¿a quién le hice mi primer doblete? No, Aucas. La camiseta número 20. No, Aucas en Casablanca, 2 goles de penal. 2022. Ay, en la primera etapa, sí. Íbamos perdiendo como 4-0. Jefferson Arce se mete una chilena al 99 y empatamos 4-4. Así es, Jefferson Arce. Pero bueno, con esta dinámica vamos cerrando el podcast. La verdad que ha sido un verdadero placer primero compartir con este panel, Ale, contigo, Pedrito. Le hemos hecho esto un montón de veces. Y nada, agradecerles al público, a ustedes, por confiar en estas experiencias un poco distintas, esto nuevo que queremos incentivar. En VAP siempre hemos hecho cosas un poco distintas.
Así que muy agradecidos por su apoyo, por estar acá, por acompañarnos. Y nada, abiertos a que sigan disfrutando en la pantalla de Va a pasarla bien y en estos eventos que los vamos a seguir haciendo. Así que de mi parte, les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Que sigan disfrutando. Y por mí ha sido todo eso, Pedrito. Un gusto tenerlos acá. Sí, la verdad, Nico, ha sido una noche increíble realmente. Em, y vuelvo y repito, creo que el fútbol y la parrilla em, son dos de las mejores cosas de esta vida. Y realmente tan agradecido de haber compartido este momento con ustedes, de tener dos nuevos amigos gracias a la parrilla, gracias al fútbol. Así que gracias, Ale, realmente un gusto. Les admiro muchísimo a todos, a cada uno de ustedes. Y realmente agradecido con Dios porque nunca en mi vida me hubiera imaginado estar en este momento. Y eso es la vida, eso es el fútbol, eso es la parrilla. Así que sigamos reuniéndonos, sigamos viendo fútbol y se vienen más cosas, se vienen más cosas. Secreto, secreto. Puede ser. ¿Quién es el próximo invitado? Ya perdiste tu oportunidad, mi hermano. Próximo invitado puede ser la cabra, el chivo, seguramente va a ser algún otro jugador de Liga Deportiva Universitaria, así que no se pierdan el próximo episodio. Y bueno, que sigan disfrutando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima.